Muy bien, ¿tú cómo andas de deporte? Bien. Yo estoy muy contento de que toquéis el tema del deporte. Sí. Fundamental. Es fundamental, fíjate. De hecho, estas rutinas que enseña Rubén de fuerza, la investigación nos dice que son las mejores para prevenir el deterioro cognitivo, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico. Es muy interesante lo que estás diciendo. O sea, también los ejercicios de fuerza mejoran la potencia Es el ejercicio cognitiva. que más previene el deterioro cognitivo conforme avanza la edad. O sea, estamos hablando de Alzheimer y de demencias. Eso en es edad. pérdida de memoria de trabajo, ¿no? Rapidez de la respuesta. Que Muy no se puede importante. dejar el deporte, que es bueno se puede para todo, dejar es el bueno deporte. para todo. Vamos a hablar hoy, último día del 2018, Dios mediante nos veremos en el 19, pero el miedo. El miedo. Y lo que es peor, el miedo al miedo. El miedo al miedo. El miedo al miedo. Fíjate que ahora vamos a empezar con los propósitos de Año Nuevo. Bueno, enhorabuena con tu presentación Gracias. del disco. ¡Uy, del disco! Bueno, la Ay, música ¿cómo todavía no me estoy he yo, metido. Lucas? Por Dios, Dame un par de todavía no años. sabes cantar. Hablar en público, ¿cómo hablar en público? 360 grados, el último libro que ha publicado Lucas Burgueño. Bueno, hablamos, perdona el inciso, pero quería decir. Gracias Cristina. Y gracias por estar ahí para clausurar el evento. Un Muchas placer, gracias. un placer. Entonces, Bueno, hablabas vamos con el miedo, porque con el miedo. vamos a empezar a establecer objetivos ahora para 2019. Y muchas veces ni siquiera los queremos establecer, porque está el miedo a establecerlos y no cumplirlos. Entonces, hoy vamos a hablar del Lo miedo. decía antes la doctora, hoy quiero ir yo al gimnasio, voy a dejar de fumar. ¿Qué cantidad de propósitos, pero Muchos. tan... que se quedan ahí? Bueno, que son todos los años lo mismo, Son los ¿no? tópicos. Son los tópicos. Es como la última gira de los Rolling, que siempre es la última. Entonces, Sí, sí, es como constantemente los tópicos del fin de año, ¿no? Y del año nuevo. Realmente, esos ejercicios, ¿no? O esos propósitos, si no están enmarcados en una imagen de querer crecer como persona, es simplemente una gota en mitad del mar. Entonces, por eso vamos a observar hoy cuál es la relación que establecemos con el miedo. Porque todos los seres humanos experimentamos miedo, absolutamente todos. Después de miles y miles de horas en clínica, en CEMIC, Sí. hemos visto bueno, pues cientos y cientos de personas y sabemos que hasta el que parece más duro experimenta miedo. Claro, claro. Al final, la prepotencia, el orgullo desmedido son simplemente, bueno, pues cajitas en las que metemos al miedo para que no, los demás no vean esta vulnerabilidad, ¿no? Pero todos, en un momento u otro, experimentamos miedo. Entonces, primer mensaje, el miedo es una emoción humana, es una emoción transversal, es una emoción que no conoce de fronteras, ni de clases sociales, ni de nivel educativo. Todos la experimentamos. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a relacionar con esto? Porque hay unos cuantos mitos sobre ello. Por ejemplo, si te da miedo es que tienes que hacerlo, ¿no? La frase está en Mr. Wonderful. ¿Te gusta esto? ¿Tienes miedo a volar? Tienes que volar. Métase usted en un avión. Pero la pregunta es, bueno, igual el miedo en muchas situaciones de mi vida me previene de hacer unas cuantas tonterías. Entonces, También, sí. es una emoción que tenemos que saber colocar en su lugar, ¿no? El miedo ni siempre es malo ni siempre es bueno. Hay que tener un lugar donde colocar ese miedo. En cualquier movimiento de crecimiento en nuestra vida, donde vamos a hacer algo nuevo, va a aparecer el miedo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de estrés, yo le llamo como el agente de seguridad del Corte Inglés, que prefiere, Que te persigue. que prefiere sospechar de todo el mundo antes que no sospechar de nadie. Entonces, tu sistema de estrés siempre va a generar esa imagen de lo que podría salir mal. En ese salto, en un salto que quieras dar, o en un cambio laboral, en un cambio personal, en un cambio familiar, siempre va a aparecer este miedo, ¿no? De lo que podría ocurrir. Y esa emoción nos puede traer un mensaje muy valioso, que es que hay algo que está en peligro. Hay algo que está en peligro. Va a haber veces que es verdad, va a haber veces que no, y va a haber veces que no vas a saber hasta que no lo hagas. Por eso es muy importante pasar a la acción. Pasar a la acción. A pesar de. A pesar de. Cuando este salto te merezca la pena. La pregunta básica... ¿Y cómo sabemos que ese salto nos merece la pena? Hay una pregunta muy importante que quiero compartir con vosotros, que es, yo quiero llegar de un estado A a un estado B, ¿no? El miedo está en medio. El miedo a que salga mal, ¿no? La pregunta es, el dolor, por ejemplo, de la vergüenza, si me da vergüenza pedir eso o hacer eso, ¿no? Entonces la pregunta es, si de A yo quiero llegar a B, ¿cuánto miedo, cuánto dolor estoy dispuesto A pagar. a pagar? Efectivamente, porque hay situaciones en nuestra vida que no tienen una solución fácil y todos lo sabemos. Entonces hay una pregunta muy importante para movernos desde la verdad en vez de la mentira, que es, bueno, yo estoy en A, me gustaría estar en B, pero es que mira, este nivel de miedo y de incomodidad no estoy dispuesto a tolerarlo. Genial,
No pasa nada tampoco, claro. Claro, es que ni el miedo siempre hay que superarlo, ni siempre hay que dejarse acorralar por él. Hay una pregunta muy importante que es ¿cuánto miedo estoy dispuesto a tolerar? Y lo mejor en este caso, lo mejor siempre es acercarnos a una cantidad de miedo que sí que podemos tolerar. No algo que nos desborde, porque si el miedo me desborda, me voy a quedar paralizado y no voy a avanzar. ¿Qué opinas? Ay, yo es que te escucho. Yo cuando no hablo es porque me tienes embelesada. Sí, si te corto mucho. No, está bien lo que cuentas, sobre todo porque cada uno tenemos nuestros miedos, nuestro puente para pasar a un objetivo, a un proyecto, llámalo como queramos. Y sí que haces un poco balance, ¿no? Porque todo cuesta. Todo cuesta. Todo, el quedarte inmóvil también tiene su precio. Exactamente. Pero me refiero que el moverte hacia donde tú deseas también te va a costar. Eso que comentas ahora me hace recordar una pregunta que hacemos muchas veces en terapia y lo hago en los grupos de CEMIC, que es ¿qué prefieres? ¿El miedo que te da a hacer esto o el miedo a que pasen 10 años sin haberlo hecho? Porque tú imagínate eso que quieres hacer realmente. Imagínate 10 años sin haber hecho nada al respecto. ¿Cómo vas a estar? Y la mayoría de las personas reconoce que van a ser unas personas más miserables, más amargadas, más resentidas, arrepentidas por no haber hecho nada al respecto de eso. Entonces al final es como, mira, tienes dos frascos de miedo. ¿El miedo de ahora o el miedo de dentro de 10 años? ¿Cuál te quieres beber? Y muchas veces el miedo es un motor muy potente para tomar buenas decisiones. Muchas veces es el motivo y el motor para tomarlas. Muy importante saber relacionarnos con ese miedo, que no siempre el miedo es algo negativo o a eliminar, sino que, ostras, es que yo me veo dentro de 10 años sin haber hecho nada al respecto de esto. Y me muero. Y me muero de miedo, pero es que me muero además de vergüenza de no haber metido mano a esto en mi vida, ¿no? Bueno, hay mucha gente miedosa. Todos somos miedosos. Sí. O sea, yo creo que todos somos unos miedosos. Pero es que es un todos, tema que nos tenemos que plantear cada uno. Cada uno. Es que no hay mamífero que no tenga miedo. Tú llegas y ves esto delante de ti y me muero. Vamos, se dispara esa reacción, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque el miedo está diseñado, es un diseño biológico, evolutivo, que te permite huir y salir corriendo, detectar cuando hay un peligro. Claro. La diferencia está en cuando hay un peligro real para nuestra integridad física o cuando hay un peligro real para nuestra identidad psicológica. En hablar en público, ¿no? Que a veces hay mucho miedo, no hay un miedo real de que me coma un tigre, pero sí que hay un miedo a que la gente me juzgue, a que la gente piense mal de mí. Entonces tienes que saber cuánto miedo estás dispuesto a tolerar. Entonces en la siguiente diapositiva lo que vamos a encontrar es esto, ¿no? La pregunta de si yo, por ejemplo, quiero ir a hablar en público a un sitio, ¿cuánto miedo estoy dispuesto a tolerar para contar esto que tengo que contar? Porque somos muy inteligentes y hasta que no tienes un motivo lo suficientemente fuerte y poderoso, ¿para qué vas a sufrir sin motivo? ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad? Como dicen las madres. Claro. ¿Pero qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes, hijo? ¿Qué necesidad tienes? Juanito, de llevar la falda tan corta o de llevar el pelo mojado en pleno diciembre, ¿no? Claro. Bueno, pues es que quiere llegar a ese punto, ¿no? Entonces tenemos que evaluar muy bien y preguntarnos. Al final para mí se resume en cuánta cantidad de verdad quiero tener en mi vida. Porque muchas veces cuando el miedo es muy grande decimos, es que en realidad no lo quiero. Sería más honesto decir, que te mientes a ti mismo por no plantearte esa tesitura. Por no plantearlo. Sería más sencillo decir, mira, es que me da tanto miedo que no me atrevo a hacerlo o que no me atrevo a hacerlo solo. ¿No? Entonces, en la siguiente imagen que tenemos, lo que vamos a ver es que cuando tú no puedes afrontar ese miedo solo, tienes que plantearte esa pregunta. ¿Cuánto miedo estoy dispuesto a afrontar solo? Y si no, ¿dónde puedo encontrar los recursos y la ayuda que necesito para dar ese paso? Para afrontar ese miedo. Para estar más seguro a la hora de saltar. Eso es. Por ejemplo, tenemos el ejemplo con Rubén cuando enseña a hacer deporte. Hay gente que le da miedo a hacer deporte por si se hace daño. Bien, pues si te da miedo a hacer deporte por ti mismo, busca los recursos para poder hacer ese deporte, porque habrás respondido a la pregunta de qué es importante para ti. Busca ese recurso, no tienes por qué saber hacerlo todo tú solo. Y cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, ocurre exactamente lo mismo. La psicología está ahí para darte esos recursos si realmente quieres llegar a esos lugares en tu vida. Pero notas que el miedo se te está haciendo bola, no lo estás digiriendo. Yo creo que la psicología es importantísima y como lo creemos así, pues cada semana intentamos esbozar, ¿no?, temas que están ahí pendientes y sobre todo que nos ayude en ese camino, que no sea una pastillita, tómate una pastillita, eso, venga, que lo estás pasando mal, que tienes ansiedad, que tienes estrés, Bueno, pues ahí está la psicología y los buenos profesionales, que siempre
bienvenidos sean en cualquier campo. Gracias. Gracias a ti, Cristina.